Carolina cambiaba nerviosamente su peso de un pie al otro, constantemente revisando la hora. Alejandra, no recibiremos las rosas antes de las 8 p.m., pero tengo que irme corriendo. Mi hijo está en casa con su abuela y si llego tarde, habrá un escándalo en casa. Alejandra frunció levemente el rostro, pero Carolina era una excelente vendedora. Además, era una persona muy amable y honesta. No dejarla ir ahora que la jornada laboral ya había terminado sería casi cruel. Después de la muerte de su esposo, Carolina había estado viviendo con su suegra y su hijo de 1 año. La abuela estaba feliz de ayudar con el bebé tratando a la viuda de su hijo con comprensión y cuidado. La única condición que tenía para su nuera era que debía regresar a casa inmediatamente después del trabajo. Si Carolina llegaba ocasionalmente tarde, se enfrentaría a una discusión en casa, siendo acusada de descuidar sus responsabilidades con el niño y pasar tiempo con hombres desconocidos en algún lugar. Carolina sabía que la anciana en realidad tenía un miedo mortal de estar sola. Había perdido a su hijo, y ahora su nuera y nieto eran las personas más cercanas a ella. Si algo sucedía en la vida de Carolina, como un nuevo matrimonio, se mudaría a la casa de su esposo y se llevaría a su hijo con ella. Carolina sintió pena por su amada suegra, y trató de nunca llegar tarde. Alejandra, la dueña de la floristería, también lo sabía, y por lo tanto sonrió cálidamente. Adelante, esperaré yo misma. ¿Por qué se retrasaron? Bueno, mañana es 14 de febrero. Hay muchos pedidos y además hay una tormenta de nieve y atascos en las carreteras. Otra tormenta de nieve, dijo Alejandra distraídamente. Está bien, Carolina, prepárate para ir a casa. Carolina asintió rápidamente, se puso su chaqueta de plumas y salió corriendo de la tienda resplandeciente y cálida, directamente hacia la noche oscura y ventosa. Alejandra, estando sola, cerró los ojos por un momento y suspiró el olor fresco de las flores. Le encantaba estar allí. La tienda era un regalo de su esposo por el día de San Valentín. Alejandra recordó cuando Luis la trajo a la tienda por primera vez y preguntó, ¿te gusta, mi amor? Y ella respondió con total sinceridad, claro que sí, me gusta mucho. Entonces este lugar es tuyo. Luis había dicho misteriosamente entregándole las llaves a su esposa de la tienda. ¿Luis? Alejandra miró a su esposo confundida. Gracias, pero yo... Estarás bien. Luis había dicho enfáticamente. Has estado sentada en casa por mucho tiempo, Alejandra. Necesitas hacer algo. Luis, deberías haberme consultado, dijo Alejandra sombríamente. Julio no tiene ni 2 años todavía. ¿Has pensado en eso? Sí. Le encontraremos una buena niñera y podrás concentrarte en la tienda. Luis respondió. Luchó con sus palabras, permaneciendo en silencio durante unos segundos antes de continuar. Alejandra, te has vuelto triste, te irritas con facilidad y estás constantemente de mal humor. No puedo recordar la última vez que te reíste de verdad. Entiendo que estés cansada. Toda tu vida es Julio, pero eres mi esposa y la madre de nuestro hijo realmente. Queremos verte feliz y llena de vida. Querido Luis, Alejandra suspiró. Luis vio que estaba triste e inmediatamente encontró esta tienda para entretenerla. Lamentablemente, él ni siquiera tenía la idea de la verdadera razón de su mal humor. Sus pensamientos fueron interrumpidos por un hombre de unos 50 años, que estaba tratando de colarse por la puerta con una enorme caja de flores. «Apúrate y tómala, que me voy corriendo a casa», gritó desde el umbral, dejando claro que no tenía intención de quedarse más tiempo del necesario. 1 hora después, el coche de Alejandra aceleró a través de la tormenta por una carretera vacía. Luis y Julio habían ido a la casa de campo de la que informaron a Alejandra por un mensaje. «Por favor, compra un pastel», dijo Luis a petición de su hijo. Ahora, en el asiento del pasajero había enormes bolsas de supermercado con un pastel, bollos frescos y todo lo que su corazón deseaba. Alejandra sonrió brevemente. Mañana era San Valentín. Si hubiera conseguido acostar pronto a Julio, podría haber tenido una velada romántica. Quizás les faltaba un poco de romanticismo. Luis era un esposo maravilloso, pero últimamente Alejandra sentía que él la trataba con una condescendencia tierna y afectuosa, que era más típica de un padre que de un hombre amoroso. Luis nunca se olvidaba de felicitarla en sus cumpleaños, se acordaba de las flores que le gustaban y siempre la mimaba con cosas bonitas. Pero, ¿por qué más y más recuerdos de los primeros años de su matrimonio venían a la mente de Alejandra? En ese entonces casi no tenían nada, pero había un brillo especial en cada día, y alegría, mucha alegría. «Alejandra, estoy en casa». Luis llegaba a casa del trabajo gritando alegremente. El corazón de la mujer saltaba de alegría. Corría hacia el pasillo para abrazar a su esposo, inhalando su olor familiar. Frotaba su nariz contra su mejilla y se reía. ¡Ay, precioso! Por alguna razón estos recuerdos la hacen sentir melancólica. Ahora Alejandra fruncía el ceño como si de un repentino dolor de cabeza se tratara. No podía acostumbrarse a estos repentinos ataques de melancolía.
aunque sabía cómo lidiar con ellos. Todo lo que necesitaba hacer ahora era apartarse a un lado de la carretera y rebuscar en la guantera hasta encontrar un paquete de cigarrillos escondidos de miradas indiscretas. Nadie sabía que fumaba, y el humo ardiente ni siquiera atraía a Alejandra, pero por alguna razón la ayudaba. O tal vez solo era una falsa ilusión de ayuda. Hizo una pausa durante la cual pudo decirse a sí misma: «Vamos, tienes un marido estupendo, tu hijo está creciendo de maravilla, tienes un trabajo, no estás necesitada, no estás buscando dónde pedir dinero prestado antes de recibir tu sueldo, lo tienes todo, así que cálmate». Y el romance, la pasión. Bueno, se han ido, pero hay respeto, lealtad y atención. ¿No es suficiente para ti? Alejandra tomó un trago lento y amargo. ¿Era ella la culpable? ¿Había pasado demasiado tiempo en el trabajo? El regalo de Luis, la pequeña floristería que inicialmente la había asustado, pronto se convirtió en una de las mejores florerías de la ciudad. Alejandra estaba perdida en su trabajo, sin darse cuenta, pero antes temía no conseguirlo, y tampoco quería abandonar la rutina familiar de ser una joven madre. Cada vez que recibía un nuevo lote procedente del proveedor, imaginaba que las rosas rojo fuego la saludaban con sus hojas onduladas, y los crisantemos brillaban con sus colores amarillo, morado y rosa, como si quisieran complacerla. Era imposible abandonar estas hermosas flores y dejarlas sin vender, marchitándose lentamente. Habría sido como abandonar a un gatito en la calle, y eso no podía permitirlo. Tuvo que aprender una profesión desconocida, cómo administrar una tienda, y lo logró. Sin embargo, tomó mucho tiempo y esfuerzo, tal vez por eso algo intangible, pero importante desapareció de su relación con Luis. Muy bien, es hora de irse. Alejandra terminó de fumar y se imaginó pronto en la casa de verano, donde hacía calor y había té con pastel. Julio estaría feliz. La mujer giró la llave para arrancar el coche, pero este no se puso en marcha. Se quedó parado en la noche sin nadie alrededor. Entonces sacó su teléfono y marcó el número de Luis, que estaba ocupado. Una vez más se perdió la conexión. Probablemente fue por la tormenta. El auto estaba caliente, pero no por mucho tiempo, ya que la calefacción no funcionaba. Alejandra no quería quedarse sentada esperando a que pasara alguien para hacer autostop. ¿Quién sabe cuándo vendría alguien a ayudarla? A unos 10 metros de la carretera había siluetas de casas. Estaban oscuras. Se bajó del auto temblando por el viento y caminó hacia la aldea. Ya es tarde. Probablemente todos estén dormidos y no recibiré ninguna ayuda. Pero tal vez haya al menos cobertura móvil allí. Alejandra reflexionó. En la aldea sí estaban dormidos, aunque era difícil llamar a estas 3 viejas casas del pueblo. Todas estaban envueltas en la oscuridad de una noche soñolienta, y solo una ventana mostraba luz débil que luchaba a través de la nieve. La casa estaba completamente deteriorada, y la mujer decidió asomarse por una ventana estrecha para ver quién podía vivir allí, en este lugar olvidado. Se acercó en silencio a la ventana, y se quedó atónita al ver la escena. Ante ella, había una niña tumbada en el suelo cerca de la cocina, abrazada a un perrito. No había nadie más en la casa. Alejandra se acercó a la puerta de madera y golpeó suavemente. La puerta se abrió de par en par, y una pelota gris salió rodando de debajo de los pies de Alejandra. Un cachorro salió, y sonó una exclamación alegre de una niña. ¡Mamá! Alejandra miró hacia arriba, y ve a una niña de 4 o 5 años de pie frente a ella, con botas de fieltro y un abrigo demasiado grande. En la cara de la niña se reflejó la sorpresa y decepción. Alejandra no era su madre. ¿Estás esperando a tu mamá? Alejandra se agachó frente a la niña. Ella probablemente vendrá pronto. Ella no ha venido en 3 días, murmuró la niña, entre lágrimas, apareciendo en sus brillantes ojos azules. Hemos estado esperando y esperando. ¿Nosotros? Preguntó Alejandra. Entonces, ¿no estás sola? ¿Quién más está en casa? Estamos yo y Toby. La niña asintió con la cabeza al cachorro, que movía la cola en los pies de Alejandra. La mujer dudó un segundo. Estaba claro que la madre de la niña no regresaría pronto, pero ella no podía dejar sola a una niña abandonada. ¿No te da miedo pasar la noche sola? Toby y yo no tenemos miedo. La niña se encogió de hombros. Solo nos estamos congelando y queremos comer. ¿Dónde están tus padres? Alejandra preguntó con cautela. ¿Tienes papá o abuela? La niña negó con la cabeza. Solo vivimos con mi mamá. Alejandra se presentó y preguntó a la niña su nombre. La niña respondió, Erika, y por primera vez en mucho tiempo sonrió. La mujer sacó su teléfono de su bolsillo y llamó a su esposo. Parecía que había conexión. Esta vez Luis respondió inmediatamente y preguntó dónde estaba. El coche se paró hace 5 kilómetros de casa.
Hay un pueblo cerca. Fui a buscar ayuda y estaba una niña hambrienta que ha estado sola en la casa durante 3 días. Luis, ven aquí. Por favor, no sé qué hacer, pero no podemos dejarla aquí. Alejandra le suplica a su marido, que aparentemente se resiste, y sigue hablando. Ven lo antes posible. Ya veremos qué hacer. Estoy esperando. La mujer colgó rápidamente el teléfono sin darle a su esposo la oportunidad de discutir. Todo el tiempo Erika la miraba fijamente. Erika, ¿dónde crees que podría estar tu madre? Tal vez le pasó algo. Preguntó Alejandra sin entender qué era lo que pasaba en esta casa y cómo se puede dejar a una niña pequeña por unos días. Creo que ha salido a dar un paseo, dijo la niña con una expresión preocupada. ¿Qué quieres decir con dar un paseo? La mujer balbuceó. Tiene un amigo que vive en el siguiente pueblo, y cuando mamá va con él, no vuelve a casa por la noche. Nos deja sopa y pan a mí y a Toby, pero esta vez se ha ido demasiado tiempo. Ya hemos comido la sopa y también el pan, dijo la niña con tristeza en sus ojos. Alejandra le preguntó, Erika, ahora podemos ir a mi auto. No está lejos. Tengo panecillos recién hechos y croissants allí. Mi esposo llegará pronto para traernos un poco de té. Puedes quedarte con nosotros esta noche. Te traeremos de regreso por la mañana. ¿Está bien? No estoy segura de hacer eso. Si viene mamá y no estamos aquí, comentó la niña. ¿Tu mamá? Dejaremos una nota con mi número de teléfono. Alejandra decidió hacer eso. ¿Tienes papel y lápiz? Erika no respondió de inmediato. Pero no puedo dejar a Toby solo. Se congelará aquí sin mí, comentó. Llevaremos a Toby también. Trae un papel para dejar la nota, dijo Alejandra, dándose cuenta de que la niña no debería quedarse en la casa fría y sola. La niña obedientemente trajo una hoja de papel y un lápiz mientras se ponía el sombrero y los guantes. La mujer escribió una nota a la madre de la niña, indicando que se vio obligada a sacar a su hija hambrienta de la fría casa. Anotó finalmente su número de teléfono y colocó la nota sobre la mesa vacía. Bueno, niña, toma a Toby y vámonos, dijo sonriendo a la niña. Tomó rápidamente al cachorro en sus brazos y en unos 15 minutos ya estaban cerca del auto. El coche había tenido tiempo de enfriarse durante ese rato. Alejandra colocó a la niña en el asiento delantero y la envolvió en una manta sacada del maletero, e intentó arrancar el coche de nuevo. Pero el intento fracasó y el vehículo se negó a dar señales de vida. Viendo a Erika comiendo croissants con natillas, la mujer casi se echa a llorar. ¿Cómo puede la madre llevar a su hija a tal estado? ¿Qué le habría pasado si Alejandra no hubiera venido accidentalmente a su casa? ¿Habría sobrevivido sin comida en esta casa fría? Probablemente no. Erika no se olvidó de su compañero Toby. Rompió en pedazos el croissant y se los dio al cachorro, que felizmente se los comió mientras movía la cola. Luis llegó rápidamente con Julio medio dormido sentado en el asiento trasero de su auto. Claramente disfrutó de la repentina aventura nocturna. Padre e hijo se vistieron rápidamente, subieron al coche y atravesaron la noche y la nieve para salvar a mamá. Alejandra salió del auto tratando de no hacer ningún ruido. Erika, después de comer su croissant y su panecillo suave, se quedó dormida. Luis corrió hacia su esposa. «Alejandra», dijo en voz alta. Cuando vio que su esposa rápidamente puso un dedo a sus labios, comenzó a susurrar. «No puedes hacerlo así, Alejandra. Si su madre aparece, correrá a la policía. Entonces no podrás probar que no secuestraste a la niña. Luis, dejé una nota para su madre en la mesa donde expliqué todo. Dejé nuestros números de teléfono, pero no puedes simplemente abandonar a una niña en una casa fría y sin comida». «Oh, Alejandra». Luis suspiró y abrazó a su esposa. Hubo un chillido de indignación debajo de la chaqueta de Alejandra. «¿Qué es esto?», preguntó su esposo. «Es Toby». Alejandra sonrió misteriosamente y se abrió el cierre del pecho, e inmediatamente el hocico de un cachorro se asomó. «¿Trajiste un perro?». Luis casi gimió. «Está bien, cargaré tu batería. Iremos a casa y resolveremos allí». Alejandra se despertó temprano en la mañana sin dormir mucho. Habían llegado a casa mucho después de la medianoche y tuvieron que acomodar a Erika para que pasara la noche, buscarle un pijama y encontrar una cama para Toby. Ella también acostó a su hijo, que estaba consumido por una ardiente curiosidad. «¿Quién es Erika?», preguntó su hijo. «Una princesa». Alejandra sonrió. «De un cuento de hadas. Verás, ella se perdió y terminó en un reino de cuento de hadas, donde todos estaban dormidos. Pero Erika no estaba dormida, así que tuvo que llevarla lejos hasta que el rey y la reina se despertaran». «¿Y Toby? ¿Vivirá con nosotros ahora?». «No, hijo. Toby cuida a la princesa y siempre debe estar con su dueña». «Shh. Es hora de dormir. Todos estamos agotados. Buenas noches». Luis miró con tristeza a la niña dormida.
¿Qué vamos a hacer con ella ahora? Alejandra se encogió de hombros. Intentemos ir a ese pueblo mañana. Tal vez la madre aparezca. No nosotros, iré yo. Luis le interrumpió con decisión. Todavía no sabemos qué tipo de madre es y cómo nos recibirá. Iré por la mañana. La mañana era triste. La tormenta había pasado y parecía haber un peculiar silencio invernal por todas partes, en las ramas de los pinos, en el aire y alrededor. Alejandra miró por la ventana mientras el auto de Luis desaparecía en la distancia. Después la mujer escuchó la voz tranquila de Erika. Buenos días. ¿Ya te levantaste, Erika? ¿Dormiste bien? Sí, gracias. Pero Toby quiere ir a caminar. El cachorrito estaba gimiendo en sus brazos. Al parecer, realmente necesitaba salir a la calle. Bueno, está bien. Vamos a dar un paseo con Toby juntas. Pero no tenemos una correa. Él no se escapará. Erika le aseguró que nunca se escapa de ella. Vistiéndose apresuradamente, Alejandra salió y vio que Erika tenía razón. El cachorro nunca se alejó más de 3 metros de la niña. La mujer se sorprendió de lo leal e inteligente que resultó ser el perrito. Al terminar de desayunar, volvió Luis, que entró justo cuando Alejandra le estaba contando a la niña que una vez también tuvo un perro llamado Toby. Buenos días, señoritas. ¿Dónde está Julio? Luis preguntó para evitar iniciar una conversación frente a la niña. Él todavía está dormido. Alejandra se rió y captó la mirada de su esposo. Erika, ve a despertar a Julio, por favor. Bueno, ¿la encontraste? Alejandra preguntó cuando Erika fue a despertar al niño. Nada. Luis se quejó. Su madre nunca apareció. La nota todavía estaba allí. Llamé a la puerta de los vecinos y pregunté por ahí. Luis cogió una galleta del jarrón y la hizo girar entre los dedos. En general, de lo que he averiguado, su madre se llama Sandra. Me comentaron que una vez la madre fue a estudiar o a trabajar a algún lado. Vino un par de veces al pueblo toda elegante. Me dijeron que también tenía un novio rico y que volvió solo cuando se enteró que estaba embarazada. Sandra regresó al pueblo, dio a luz allí y luego se fue otra vez. Los vecinos comenzaron a cuidar y alimentar a Erika de alguna manera, y su madre no la vieron más. Luis, esto es terrible. Alejandra susurró. ¿Qué podemos hacer? El esposo sonrió con amargura. Piensa por ti misma. Tenemos que informar a la policía de la niña extraviada. Eso es todo lo que podemos hacer por ella. Luis, te pido esperar un poco. Nadie está buscando a la niña. Déjala quedarse con nosotros por un tiempo más. Necesitamos encontrar primero a su madre y hablar con ella. Llevarla a un orfanato es fácil, pero ¿cómo la sacaremos de ahí más tarde? Alejandra no quería que Erika acabara en un orfanato y sentía lástima por esta niña brillante que había evolucionado más allá de sus años. Una risa brotó de la habitación de Julio. Parecía que los niños se llevaban muy bien. Después de pensar por un par de minutos, Luis estuvo de acuerdo con su esposa. Al día siguiente, Sandra no se hallaba en la casa, y el matrimonio se dio cuenta de que había actuado imprudentemente, pero la tierna niña se integró perfectamente en la familia como si llevara toda la vida viviendo con ellos. Alejandra cerró los ojos y se envolvió inquieta entre las sábanas. Los recuerdos causaron un dolor casi físico. Lamentablemente, después del nacimiento de Julio, ya no podía tener hijos. Al principio, la mujer no se enteró de nada, salvo que tuvieron que extirparle el útero por complicaciones durante el parto. El médico le dijo que no se desesperara, que tenía un hijo maravilloso y sano, y que muchos ni siquiera tenían uno, pronunciando algunas palabras tranquilizadoras. Ella y Luis soñaban con tener 2 hijos, una niña y un niño. Lamentablemente, pero no se lo dijo inmediatamente a su marido que ese deseo no sería posible, y se arrepintió varias veces de no haberlo hecho. Después de aquello, la mujer no intentó comprender qué tipo de complicaciones tenía, y cuanto más avanzada, más difícil era confesarlo. Confesar. Palabra extraña. Después de todo, ella no tenía la culpa de lo que pasó. Sin embargo, siempre temió que Luis sacara a relucir el tema de un segundo hijo. Pero pasaron los años, y Luis nunca volvió a hablar de una hija, y parecía estar muy contento. Empezaron a pensar que tal vez un hijo era suficiente. Ella amaba a su hijo con su amor desesperado, y este amor maternal estaba alimentado por el hecho de saber que era su primer y último hijo. A veces a Alejandra le parecía que la sorda nostalgia que la había atormentado el primer año por Julio había desaparecido. Dio paso a la humildad y a la capacidad de alegrarse de lo que tenían, y ahora apareció Erika. La mujer oyó una tos seca y silenciosa procedente del salón. Erika estaba sentada en el sofá envuelta en una cobija. Alejandra puso su mano en la frente de la niña. No era necesario un termómetro, estaba claro que su temperatura era alta. Corrió a la habitación para llamar a su marido. Luis, despierta. Erika tiene fiebre. Ah, vaya.
Luis tiró la manta. Iré a la farmacia ahora. Luis, ¿qué farmacia? Ella ha estado sentada en el frío durante 3 días. Ya debe ser examinada por un médico. Llévala al hospital, y yo visitaré su casa nuevamente. Alejandra lleva a Julio al coche antes de irse a casa de Sandra. Finalmente, una mujer de unos 30 años le abrió la puerta. Sandra, mi nombre es Alejandra. Has leído mi nota. ¿Alejandra? La mujer parecía desconcertada, como si no entendiera de inmediato las palabras dirigidas a ella. Entra. Así que tú te llevaste a Erika contigo. Estaba esperando que llamaras, dijo Alejandra. ¿Por qué? Sandra, irritada, se encogió de hombros. ¿Alguien me preguntó si la necesitaba? Alejandra miró a la mujer. Lo más probable es que Sandra haya sido hermosa una vez, pero ya no. Su pelo rubio y espeso, y con un tono dorado, y probablemente brillante, estaba ahora descuidadamente despeinado. Tenía la cara hinchada y bolsas debajo de los ojos. Los vecinos no estaban mintiendo. Había estado bebiendo. El teléfono de Alejandra sonó brevemente. El mensaje de texto de Luis fue corto. Erika está ingresada en el hospital porque tiene neumonía. Alejandra miró a Sandra otra vez. Sandra, Erika está en el hospital. Mi esposo acaba de enviarme un mensaje de texto. Ella tiene neumonía. Vamos. ¿A dónde?, preguntó la mujer. Al hospital, por supuesto. Tengo el auto. Te llevaré yo. Sandra miró a Alejandra con una sonrisa distraída y se quedó tranquila. ¡Sandra! Alejandra no se dio cuenta de que estaba gritando. Erika es tu hija y está en el hospital. Vámonos. No te quedes ahí parada. No iré. No quiero. La voz de Sandra era tranquila. ¿Qué? Alejandra sintió que se le estaba acabando el aire. Se desabrochó la chaqueta, pero sus dedos no cooperaban. Está bien, entiendo. Escucha, si no quieres a tu hija, dámela. Puedo ver que necesitas dinero. ¿Cuánto necesitas? Sandra no respondió y simplemente cerró la puerta en silencio. Durante las 2 semanas siguientes, Alejandra y Luis visitaron a Erika en el hospital todos los días. Por fin la niña estaba casi sana. No hay ninguna señal de la madre, dijo el médico explicando. Tengo que informar a la policía y las autoridades de tutela. Después que le den de alta, irá a un orfanato. Pero quizá ahora podemos llevarla a nuestra casa. Alejandra abrazó con más fuerza a Erika, que se había quedado dormida en sus brazos. Después de todo, un niño está mejor en una familia que en un orfanato. Entiendo todo, respondió el médico, pero también entiendo que hay leyes, y no podemos violarlas. Tal vez puedas adoptarla después. Está bien, gracias. Alejandra puso suavemente a la niña dormida en la cama y la cubrió con una manta. Mi esposo y yo prepararemos los documentos para la adopción. Mucha suerte para todos. El médico sonrió con cariño y sinceridad. En el camino a casa, Alejandra pensó en la próxima conversación con Luis. Mientras cuidaban de Erika parecía obvio que la niña se quedaría con ellos, pero ahora tenían que ser ellos los que decidieran qué hacer. ¿Habría estado de acuerdo Luis? Tal vez aún albergaba la esperanza de que algún día tuvieran otro hijo propio. Luis. Alejandra comenzó a hablar. Van a enviar a Erika al orfanato, y me gustaría que la adoptáramos. Luis no pareció sorprendido. Al contrario, probablemente ya lo había decidido por sí mismo. Estoy de acuerdo, mi amor, dijo el hombre. Sandra perderá probablemente la patria potestad, tras la tutela y el registro policial, por supuesto. Pero eso no es todo. Alejandra mira a su esposo con atención. Tengo que decirte una cosa más importante. Después de Julio... Lo sé todo. Luis la interrumpió. Lo supe desde el principio. Pero... no me preguntes cómo me enteré. Está bien. Luis se acercó a su esposa. No importa, cariño. ¿Qué importa entonces? Alejandra suspiró. Porque no puedo. Y eso no importa. Los ojos de Luis brillaban con ternura. Lo único que importa es que te amo. Tenemos una familia feliz. Tenemos un hijo. Y pronto tendremos una hija maravillosa. Luis sonrió y abrazó a su esposa. Había pasado un año. El sol de la mañana brillaba a través de las delgadas cortinas. Alejandra sonrió sin abrir los ojos. Los rayos del sol le hicieron cosquillas en los párpados y oyó que la puerta de la casa se cerró de golpe. Luis regresaba de la ciudad. La puerta del dormitorio se abrió, y un cachorro Toby adulto entró corriendo en la habitación. Erika y Julio lo siguieron. Justo detrás de él y la niña dijo, «Mamá», trepando a la cama y abrazando a Alejandra. «Papá está aquí. Vamos a esquiar. Vamos a esquiar». Julio gritó saltando sobre el colchón. Alejandra se rió abrazando a su hijo e hija. «Alejandra», dijo Luis con voz alegre desde el pasillo. «Estoy en casa, mi amor». La mujer abrazó a su esposo e hijos y se sentía como la mujer más feliz de la tierra.
Después de todo, tenía todo lo que necesitaba para ser feliz. Erika, ya sea por su edad o tal inconscientemente, decidió borrar su pasado de su memoria y no recordaba su vida anterior. Sinceramente consideró a Alejandra, Luis y Julio su familia. No recordaba a Sandra y a veces solo aparecía en sus pesadillas, pero la niña intentaba disipar estas últimas dándose cuenta de que ahora solo tenía una familia que la quería incondicionalmente y nunca la traicionaría. ¿Qué te ha parecido esta historia? Déjanos en los comentarios tus impresiones y no olvides compartir este vídeo con tus amigos y familiares y difundir el mensaje de amor y aprecio. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te avisemos cuando subiremos nuevas emocionantes historias para ti.